rápido cambio de la atmósfera bajo el impacto de las partes gaseosas del cometa, la deriva del aire atraído por el cuerpo del cometa, todo contribuyó para producir huracanes de enorme velocidad y fuerza y de dimensiones mundiales. El manuscrito troano y otros documentos de los mayas describen una catástrofe cósmica durante la cual el océano cayó sobre el continente y un terrible huracán barrió la tierra. El huracán estalló y se llevó todos los pueblos y todos los bosques. De hecho, justamente huracán, de acá sale la palabra, porque huracán era el nombre del dios de los vientos de los mayas, ¿sí? Volcanes explosivos, mareas arrasando montañas, vientos impetuosos amenazaban con aniquilar a la humanidad y de hecho aniquilaron muchas especies de animales. La faz de la tierra cambió, las montañas se derrumbaron, otras montañas crecieron y se elevaron sobre la catarata de agua que se precipitaba desde los espacios oceánicos. Innumerables ríos perdieron sus lechos y un tornado salvaje se movió entre los escombros que descendían del cielo. El fin de la era mundial fue causado por huracán, un agente físico que trajo la oscuridad, arrasó casas y árboles e incluso rocas, montículos de tierra y hasta montañas. De este nombre, justamente como decimos, se deriva la palabra huracán que usamos hoy normalmente para un viento muy fuerte. Huracán destruyó la mayor parte de la raza humana. En la oscuridad barrida por el viento, una materia resinosa cayó del cielo, participó con fuego y agua en la destrucción del mundo. Durante 5 días, salvo por la nafta ardiente y los volcanes ardientes, el mundo estuvo oscuro ya que el sol no apareció. Pero no pensaban, no hablaban con su creador y su formador que los había hecho y los había creado. Por esa razón fueron muertos, fueron anegados. Una resina abundante vino del cielo y esto fue para castigarlos porque no habían pensado en su madre ni en su padre, el corazón del cielo llamado huracán. Esto dice el Popol Vuh en el capítulo 3. El tema de un huracán cósmico se reitera una y otra vez en los Vedas hindúes, en el Avesta persa y Diluvium Venti, sí, el diluvio de viento, es un término conocido por muchos autores antiguos. Ahora, la mitología babilónica solo pudo confirmar a los indo-irianos en sus concepciones sobre la batalla cósmica contra fuerzas maléficas o seres monstruosos. Así, las leyendas asirio-babilónicas hablan de la lucha entre Tiamat, un enorme monstruo de aspecto amenazador que encarna el caos primitivo, y Marduk, una deidad solar. En otros mitos, más específicamente los de la tormenta está representada por un toro, idea no muy alejada a la concepción indo-iraní que identifica la nube de tormenta con una vaca o un buey. El dios de la tormenta está igualmente simbolizado bajo la forma de un pájaro, figura que también encontramos en los mitos iraníes, que como cuando un águila trae a la tierra el fuego del cielo, el rayo, ¿no es cierto? De manera similar, en la mitología babilónica, el pájaro Su intenta capturar las tablillas del destino de Enlil y durante la contienda que tiene lugar en el cielo, Su se apodera de las tablillas que solo Marduk puede recuperar. Como el dragón que ha escondido a las vacas, Su habita en un rincón inaccesible de las montañas y se invoca a Ramán, el dios de la tormenta, para conquistarla con su arma que es el rayo. Esto está en el libro de mitología de las razas, justamente de las mitologías indias e iranianas. Tirstria no solo participa en el concurso como un caballo, sino también aparece como un toro, un disfraz que nos recuerda el mito semítico en el que el dios de la tormenta Su lucha bajo la forma de un toro, dice un poco más adelante, ¿sí? Y continúa un poquito más adelante aún. Este mito de la lluvia se convirtió más tarde en una historia cósmica y se suponía que la lluvia de Tirstria tuvo lugar en tiempos primitivos antes de la aparición del hombre en la tierra, con el fin de destruir a criaturas malvadas producidas por Angra Mainyu como contraparte de la creación de Mazda. Y produjo lluvia durante 10 días y 10 noches en cada una de las 3 formas que asumió. Cada gota de esa lluvia se volvió tan grande como un cuenco, y el agua tenía la altura de un hombre sobre toda esta tierra, y todas las criaturas nocivas de la tierra, muertas por la lluvia, se metieron en los agujeros de la tierra. Después sopló el viento, el agua fue barrida y sacada de los límites de la tierra, y el mar Bourukaya, ancho del Golfo, surgió de ahí.
Cuando hablamos de la oscuridad, cité fuentes rabínicas sobre el viento del oeste extremadamente fuerte, que duró 7 días cuando la tierra estaba envuelta en tinieblas, ¿no es cierto? Y la inscripción jeroglífica de El Arish sobre 9 días de agitación cuando hubo tal tempestad, justamente, que nadie podía salir del palacio ni ver los rostros de los que estaban a su lado. La 11ª tablilla de la epopeya de Gilgamesh también dice: los dioses se sentaron abatidos y llorando, sus labios estaban cerrados, 6 días y 6 noches, enfurecidos. El viento, el diluvio, el huracán devastó la tierra. Cuando llegó el 7º día, el huracán, el diluvio, se rompió el choque de la batalla que había golpeado como un ejército. El mar se calmó, el ciclón se apagó, el diluvio cesó. Mira el mar y el sonido de voces había terminado y toda la humanidad se había convertido en arcilla. Esto está en el volumen 5 de esta serie de mitología de las razas, pero en el volumen de mitología semítica, justamente. En Enuma Elish se relata justamente la batalla entre Marduk y Tiamat. Hizo una red para enredar las entrañas de Tiamat. Colocó los 4 vientos para que ninguna parte de ella escapara. El viento del sur, el viento del norte, el viento del este y el viento del oeste. Puso junto a su red los vientos que le dio su padre Anu. Él formó el viento maligno, la tormenta de polvo, la tempestad, el viento cuádruple, el viento séptuple, el viento que esparce el caos, el viento, acá falta una palabra. Envió los 7 vientos que había creado y se pusieron detrás de él para hostigar las entrañas de Tiamat. Bel tomó la tormenta, su gran arma. Él montó el carro espantoso de la tormenta irresistible. Le ungió 4 corceles y los ató a él. Y el destructor, el despiadado, el pisoteador, el veloz. Esos son esto es la epopeya babilónica de la creación del Enuma Elish. Los maoríes, narran que en medio de una estupenda catástrofe, los poderosos vientos, las feroces tormentas, las nubes densas, oscuras, ardientes, a la deriva salvajemente estallando, se precipitaron sobre la creación. En medio de ellos Tawiri Matea, padre de los vientos y tormentas, y arrasaron bosques gigantes, azotaron las aguas en olas, crestas que se elevaban como montañas. La tierra gimió terriblemente, el océano huyó. En esta misma serie de mitología de las razas, pero en el volumen de Oceanía, narra: por fin los seres que habían sido engendrados por el cielo y la tierra, agotados por la oscuridad continua, se consultaron entre ellos diciendo: determinemos ahora qué debemos hacer con Rangi y Papa, si sería mejor matarlos o desgarrarlos. Entonces dijo Tumatuenga, el más feroz de los hijos del cielo y la tierra: está bien, matémoslos. Entonces dijo Tanemahut, el padre de los bosques, de todas las cosas que lo habitan o que están construidas con árboles: no es así. Es mejor desgarrarlos y dejar que el cielo esté muy por encima de nosotros y la tierra yaga bajo nuestros pies. Dejemos que el cielo se vuelva un extraño para nosotros, pero que la tierra permanezca cerca de nosotros como nuestra madre que amamanta. Todos los hermanos aceptaron esta propuesta, con excepción de uno, que era el padre de los vientos y la tormenta. Y entonces continúa también, esto es otro separado. Entonces Congo Matane, Dios y padre de la comida cultivada del hombre, se levantó y se esforzó por separar el cielo y la tierra. O sea, hubo un momento en el cual todas las cosas se bajaron tanto, o sea, dicen que el cielo bajó justamente porque esa nube de polvo estaba tan baja, esas tinieblas que casi se podían palpar, ¿no es cierto? Todo eso daba la sensación de que el cielo hubiera bajado y que se hubiera cortado el espacio libre, ¿no es cierto?, que había, además de que realmente había polvo en el aire y todo lo demás, cosas típicas también de un huracán que impiden una buena respiración, una buena y correcta aireación y ventilación, que no sea tan violenta como esa. Entonces se levantó y se esforzó por separar al cielo y la tierra.
tierra, luchó pero en vano. Y también en vano fueron los esfuerzos de Tangaroa, padre de peces y reptiles, y Aumia Tikitiki, padre de alimentos silvestres, y tú, Matuenga, dios y padre de hombres feroces. Se levanta lentamente a Tane Mahuta, dios y padre de los bosques, y lucha con sus padres forzándose por separarlos. Ahora Rangi y Papa están destrozados y con gritos y gemidos de aflicción gritan en voz alta, pero Tane Mahuta no se detiene, ¿sí? Y eleva el cielo. Y viene el padre de los vientos y las tormentas, que no estaba de acuerdo con todas esas cosas, de modo que se levantó y siguió a su padre a los reinos de arriba, apresurándose a los refugios de los cielos ilimitados para esconderse, aferrarse y anidar allí. Luego surgió su progenie, los poderosos vientos, las feroces borrascas, las nubes densas, oscuras, ardientes, a la deriva salvajemente, violentamente estallando, y en medio de ellos su padre se abalanzó sobre su enemigo. Tane Mahuta y sus bosques gigantes se quedaron inconscientes y desprevenidos cuando el furioso huracán estalló sobre ellos, rompiendo los poderosos árboles, dejando troncos y ramas rasgados y desgarrados en el suelo para que el insecto y la larva se alimentaran. Entonces el padre de la tormenta se abalanzó para azotar las aguas en olas cuyas cumbres se elevaban como acantilados, hasta que Tangaroa, dios del océano y padre de todos los que allí habitan, huyó asustado por sus mares. Sus hijos, y Cater, el padre de los peces, y Tute, Weji, el padre de los reptiles, buscaron un lugar donde escapar para estar a salvo. El dios del mar se vuelve furioso contra el dios del bosque, abruma sus canoas con las olas del mar, barre con inundaciones sus árboles y casas en el océano sin límites. Acá lo que tenemos es un gran huracán, ¿no es cierto?, que está pasando, una gran catástrofe, evidentemente, que es previa, surgen entonces de esta gran catástrofe estos huracanes que parecen ser no solo uno, sino una serie o uno terriblemente inmenso, y esto va a terminar provocando lo que vamos a hablar en el próximo punto, tsunamis justamente. La Tierra se sumergió en el océano, pero fue dibujada en Tafanúa, por Tafanúa, informan los aborígenes de Paumotu en la Polinesia. Las nuevas islas fueron azotadas por una estrella, dicen. ¿Sí? En el mes de marzo los polinesios celebran a un dios que es justamente Tafanúa. Tifón, si le suena, es por eso que es el nombre, ¿no es cierto? O más bien Set, el hermano de Osiris, era el ideal abstracto del mar, como Osiris lo era del bien. Y en tiempos posteriores surgieron muchas fábulas, como muestra Plutarco, sobre esta naturaleza opuesta de las dos deidades, porque ambos fueron adorados hasta que se produjo un cambio respecto a Set, provocado aparentemente por influencia extranjera. Es singular que nombres tan parecidos a Tifón aparezcan en otros idiomas. En árabe, taifón es un torbellino, tufán es el diluvio. La misma palabra aparece en chino como taifong en las diferentes construcciones aplicadas a la fábula de Osiris y Tifón. Esto está en la historia de Heródoto, ¿sí? En el volumen 2. Y también un poco después dice, Set incluso fue llamado Baal Set. Y el Baal Zephón, tal vez podamos mencionar justamente el nombre de Tifón, justamente, Baal Zephón. ¿Dónde queda Baal Zephón? Diles a los israelitas que vuelvan y acampen frente a Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar, frente a Baal Zephón. Acamparán de frente a él junto al mar. Los misritas se pusieron a perseguirnos, y todos los carros de caballos de Faraón con sus jinetes y sus guerreros los alcanzaron acampados junto al mar, cerca de Pi-Hahirot, frente a Baal Zephón. Esto está en el capítulo 14 de Shemot. La agitación cósmica procedió entonces con un fuerte viento del oeste. Continúa diciendo Shemot. Entonces Moshe extendió su brazo sobre el mar, y Yahweh retiró el mar con un fuerte viento oriental durante toda aquella noche. Convirtió el mar en suelo seco. Las aguas quedaron divididas, y continúa. Los israelitas estaban en la orilla del mar del pasaje, en el clímax del cataclismo.
No fue una huida tranquila a pesar de que venían atrás persiguiéndolos los egipcios. Tenemos una serie de factores bastante agravando toda la situación, el espanto, la prisa, la desesperación de esas personas, ciertamente. El nombre, Yam Suf, se traduce generalmente como mar de cañas. Se supone que el pasaje tuvo lugar en el Golfo de Suez o en el Golfo de Aqaba del mar de cañas, pero a veces en lugar del pasaje se identifica como uno de los lagos interiores en la ruta de Suez al Mediterráneo. Se argumenta que Suf significa caña, caña de papiro, ¿no es cierto? Y dado que la caña de papiro no crece en agua salada, Yan Suf debe haber sido una laguna de agua dulce. No vamos a entrar aquí en una discusión sobre dónde estaba el mar del pasaje. La inscripción en el santuario que se encuentra en el Arish puede proporcionar alguna indicación de dónde el faraón fue engullido por el remolino. Ese fue su final. En cualquier caso, la distribución topográfica del mar y la tierra no permanecieron iguales que antes, ¿sí? Del cataclismo, o sea, después cambió todo muchísimo. Pero el nombre del mar de cañas o Yam Suf no deriva de caña, realmente, sino de huracán o torbellino. Sufá en hebreo, que deriva de la raíz suf, que significa arruinar, arrebatar y destruir, es justamente esta raíz que se escribe en hebreo de una manera que yo se los dejo después de los escritos, que es exactamente igual a la palabra caña, ¿sí? Exactamente las mismas letras. En egipcio, el mar de cañas se llama Sharin, que significa mar de percusión, mare percussioniste, está escrito en latín, o mar del golpe o mar del desastre. El huracán, Sufá sería la palabra en hebreo, ¿sí? Viene de su cámara y el frío de las constelaciones, dice Iob en el capítulo 37. Y en Bamidbar 21, por eso el libro de las guerras de Yahweh habla de Bajeb be Sufá, lo que hizo con Sufá, lo que hizo con el huracán, literalmente. Con todo, para distinguir en las tradiciones de los pueblos este diluvium ventis, ¿sí? De dimensiones cósmicas, para distinguirlo de las desastrosas tormentas locales que por supuesto también existen, ¿sí? Tenemos huracanes, ciclones, todas esas cosas, pero no destruyen todo el planeta, ¿no es cierto? Tienen que encontrarse muchas otras perturbaciones cósmicas como la desaparición del sol o el cambio del cielo acompañando al huracán. Grandes tsunamis y un montón de otra serie de cosas. Entonces ahí hablamos de una catástrofe cósmica. Si no, lamentablemente existen, pero son limitados y normalmente locales. En el mito cosmogónico japonés, la diosa del sol, Amaterasu, se escondió durante mucho tiempo en una cueva celestial por miedo al dios de la tormenta, Susanoo. La fuente de luz desapareció, el mundo entero se oscureció y el dios de la tormenta causó una destrucción monstruosa, dice. Esto está en el mismo libro de mitología de las razas, en el volumen de las mitologías chinas y japonesas. 8 millones de dioses, avergonzados y confundidos, se reunieron frente a la cueva y consultaron entre ellos cómo se podía restaurar la luz. Se trajeron gallos para que mantuvieran un canto perpetuo, se encendieron hogueras, bailó una diosa llamada Usume, divirtió tanto a los dioses reunidos que su risa llenó el aire e hizo temblar la tierra. La diosa del sol en la cueva escuchó el ruido alegre y sintió curiosidad por saber qué estaba pasando afuera. Tan pronto como abrió una abertura en la cueva y se asomó, un dios poderoso la abrió y la sacó a la fuerza, mientras que los otros dioses le impedían volver a entrar en la cueva. Así reapareció la diosa del sol. El universo volvió a estar brillantemente iluminado, el mal se desvaneció como neblina y el orden y la paz prevalecieron en la tierra. Cuando reapareció la diosa del sol, los 8 millones de deidades se reunieron en un tumulto alegre y su risa feliz invadió el universo. Evidentemente, estar en un mundo sin sol es una cosa terrible, no solo por la sombra de muerte, ¿no es cierto?, sino porque verdaderamente no hay nada que crezca, como ya hemos dicho. La base de la alimentación de todos los seres vivos de este planeta son las plantas, ¿sí? De manera secundaria podemos alimentarnos de animales, pero esos animales por su vez necesitan de las plantas para crecer y ser alimentados. Así que este ciclo queda completamente interrumpido y se pierde no solo la noción de el día, noche y se tiene una sensación completamente deprimente, sino que además se genera hambre.
En Japón, en la vasta extensión del océano, los huracanes y terremotos no son raros, pero no perturban la sucesión día-noche ni hay ningún cambio permanente que sea resultante en el cielo y en las luminarias, evidentemente. Cuando un ciclo del mundo es destruido por el viento también da la vuelta al suelo y lo lanza al cielo. Áreas de 100 leguas de extensión, 200, 300, 500 leguas de extensión se agrietan y son arrojadas hacia arriba por la fuerza del viento y no vuelven a caer, sino que son convertidas en polvo en el cielo y aniquiladas. O sea, toma completas montañas, secciones, ¿no es cierto? Pero no es que las levanta y las cae y quedan enteras, no, son completamente desmenuzadas. El viento también lanza al cielo los montes que rodean la tierra, son molidos y destruidos. El viento cósmico sopla y destruye 100.000 veces 10 millones del mundo. Esto está en Budismo in Translation.